Hola, profe, buenas noches. ¿Qué evaluación haces sobre el rendimiento de tu equipo y qué valoración le das al resultado del partido? Creo que fue un partido duro, trabajado, intenso, donde nadie quiso regalar nada, ninguna situación durante todo el partido, en la forma de jugar, en los cambios, en la respuesta a los cambios del rival. Hubo pocas chances, nosotros nos crearon dos al final que no pudimos despejar, nosotros llegamos y no concluimos bien. Valoro el punto, queríamos ganar obviamente, pero jugamos ante un rival muy dinámico, muy trabajado, muy táctico, con chicos muy rápidos y habiendo tenido igual un día menos de reposo, de jugar sábado y lunes, creo que el equipo también físicamente consiguió soportar bien el partido. Francisco, buenas noches para ABC Cardinal. ¿Cuál fue la intención de jugar con esa figura nuevamente de ser un 9 de área, ser un 9 de oficio, con Santa Cruz y con el chico Miño? Y me imagino que el rival no le permitió muchas veces por esa intensidad que justamente estaba marcando, profe. Sí, intentar escapar de la presión de ellos, de la agresividad de sus hombres de medio, juntar más gente en el medio y poder filtrar pases y cambiar de lado y acelerar fue lo que no conseguimos hacer en varios momentos por falta de control mejor de la situación de parte nuestra y no tanto del rival. Por eso el segundo tiempo habíamos pensado jugar de una manera un tiempo y el segundo tiempo de otra forma. Por eso hicimos los cambios para el inicio del segundo tiempo. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Dani Troche, Rey 1 de marzo. Justamente eso, profe, la ausencia de Adrián, no sé si obliga o es el término adecuado a que se juegue de esa manera en el primer tiempo, al menos en los primeros tiempos, los últimos partidos. ¿Adrián ya estaría para la próxima fecha, profe? Si mañana se realiza su ecografía de control, si todo está normal, seguramente estará 1 o 2 días más con este tema de que se usa ahora tanto de la transición para pasar con nosotros normal. Imaginamos que pueda llegar en condiciones para el partido del domingo. Buenas noches, profesor, para Universo 970, Rubén Sosa. ¿Te parece que con este empate Guaraní como que se baja de la lucha por el torneo o todavía no es tan así? Nosotros estamos yendo siempre. Dijimos que íbamos a ir de a poco, ¿no? Nosotros sabemos nuestra realidad, las condiciones que tenemos, el hecho de no haber comenzado aprovechando el buen rendimiento, las chances creadas en la mayoría de los partidos y no haber sumado nos deja así más acogotados en cuanto a la suma de puntos. Pero hay mucho campeonato por jugar, pero nuestra ilusión viene partido a partido, no poner esa ficha, ¿no? de vamos a salir a campeonar, tenemos que ganar todos los partidos y nos estamos despidiendo a esta altura, es muy temprano, faltan 11 partidos. Se redujo en algún momento esa distancia con el puntero, ahora jugamos con el puntero prácticamente en ese sentido sí, partido a partido, pero este en especial como una final porque necesitamos hacer nuestra parte para descontar esa diferencia. Francisco, buenas noches para Fútbol a lo Grande. Hoy, ¿cómo viste el ingreso de Barrientos? ¿Qué sentiste que ganó el equipo a partir de ese momento? Aparte te consulto porque él no venía jugando en los últimos encuentros, venía en recuperación. ¿Cómo lo viste? Y sobre el tercer cambio, si mal no recuerdo, cuando pasás a Cantero de volante y Barrola de lateral, en ese momento, ¿qué estabas viendo en el partido como para decidir esa modificación? El principal jugador de ellos del momento es Gustavo Caballero y él se estaba aprovechando mucho porque Alexis intentaba adivinar y salía ya para adelante para atacar y ofrecíamos mucho la espalda. Teníamos a los dos zagueros con amarilla y él siendo muy rápido quisimos corregir eso y creo que se arregló bien con Wilson entrando primero con la labor de marcar y por más que sea un atacador, luego después hacer esa tarea ofensiva. Y lo de Nico hace rato que nos hacía falta porque de los pocos con esas características me parece que hoy quiso hacer tan bien en muchos momentos y en algunos pecó un poco o capaz que los delanteros no se movieron, no le mostraron pase o posibilidad para pase, por eso no tardamos para alargar algunas situaciones que podíamos haber generado más peligro.
pero recibimos así con beneplácito que haya vuelto porque ya volvió él y ahora con la vuelta seguramente de Adrián vamos a estar, ya volvió Luis Martínez, Antonio mañana juega en reserva también y estaremos completos a partir de ahora. Profe, justamente le iba a consultar eso. Prácticamente es un refuerzo más dentro de lo que es el campeonato, el tema de lucha, ¿no? Un pedido suyo que mañana ya va a hacer fútbol con la reserva, al igual que Antonio Marín. Justamente le quería consultar eso, ya se adelantó, pero aprovecho para consultarle el tema de Cantero. Incluso le preocupó tanto en un momento, no sé si estoy equivocado, que hasta mandó a un auxiliar al otro lado a decir algo a Cantero que en ese momento estaba viendo en el partido, ¿no? Sí, mandamos lo que acabo de responder al colega, que Alexis tuviera más cuidado porque fueron 2 jugadas seguidas que perdimos en la espalda de él, digámoslo, con un jugador veloz, que después se corrigió con la entrada de Wilson. La reincorporación, digámosle, al plantel en trabajo normal de Luis, insisto, Antonio, nos viene muy bien. Luis obviamente va a estar a disposición más rápido. Toño hace mucho que no... Viene una lesión grave, hace mucho que no compite, pero es un chico con características que no tenemos también en el plantel, de segundo atacante, rápido, picador, y en algún momento ojalá dentro del campeonato lo podamos usar. Lo de Luis sí, a medida que juegue mañana vamos a ver el tiempo que sea prudente que Claudio lo pueda poner y seguramente después ya lo vamos a mirar con cariño para poder traerlo con nosotros en la concentración. Finalizamos la